Son varios los futbolistas que se pierden esta Copa del Mundo debido a ciertos contratiempos que se han producido en estos últimos meses. Algunos de estos futbolistas son, por ejemplo, Fermín López, el futbolista del FC Barcelona, Rodrigo, extremo del Real Madrid, Abde, que ha sido baja de última hora, grandes nombres, futbolistas relevantes dentro del panorama futbolístico, y en el vídeo de hoy vamos a repasar y daré mi opinión acerca de lo que supone esta pérdida para el fútbol y para sus respectivas selecciones. Empezamos por la selección española y ese primer nombre es Fermín López, ¿no? De hecho ya lo comenté en el vídeo bueno, en los diferentes vídeos que he ido subiendo a lo largo de estos últimos tiempos, ¿no? De estas últimas semanas, hablando de la selección española, y donde dejé claro que Fermín López suponía una baja muy considerable para la selección española, una baja muy sensible y una baja que yo creo que se iba a hacer notar y que la selección española al final lo acabaría acusando esa falta de Fermín López, debido a que era un futbolista que en ciertos contextos te podía aportar mucho, sobre todo teniendo en cuenta que Nico Williams pues parece que no va a llegar en plenitud de condiciones, al menos a ese primer partido o a esos primeros encuentros, y Fermín López podía ser una baza interesantísima, no lo siguiente, para suplir a la figura de Nico Williams. Por lo demás, en la selección española tampoco ha habido muchas más bajas, porque Lamine Yamal ha llegado, Mikel Merino también, así que, oye, por lo demás, más o menos España ha logrado tener a los jugadores que en un principio todos deseábamos tener en la convocatoria, ¿no? Teniendo en cuenta que Lamine no llega al 100% a ese primer partido posiblemente, ya lo veremos, Nico Williams, Mikel Merino, pero que al menos están en esta convocatoria. En Brasil hay más de un nombre, uno de ellos ha sido Rodrigo Nogo, es el futbolista del Real Madrid, que ya se lesionó hace tiempo con la elástica blanca, con la camiseta del Real Madrid, una rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla derecha desde marzo, desde marzo, en marzo es cuando tuvo esa lesión. También Eder Militao, que es operado del tendón del bíceps femoral izquierdo. Para mí, sobre todo, Eder Militao era un jugador que iba a tener un papel reseñable en la selección en la selección brasileña si hubiese estado en buenas condiciones. Es cierto que tienes la figura de Marquinhos, es cierto que tienes la figura de Gabriel, y por tanto tampoco lo tenía tan fácil, pero creo que si Eder Militao estaba al 100%, tenía una papeleta muy difícil de resolver. Carlo Ancelotti, haber apostado a lo mejor por línea de 3 hubiese sido una opción, no lo sé. Es cierto que no es la baja más importante, pero al final es un central que, si está bien, es de primerísimo nivel, y que para los intereses de la selección brasileña es una auténtica pena, una auténtica desgracia que se haya lesionado y caído, por tanto, de esta convocatoria. Neymar ha sido convocado, pero es otro de esos futbolistas que veremos cómo llega a este mundial, porque ha tenido lesiones o molestias, dolencias en los últimos días, en las últimas semanas, y veremos cómo le sienta esta primera ronda clasificatoria de cara a esos 16avos, ¿no? Wesley es el lateral de la Roma, lateral derecho de la selección brasileña, que se rompió en el amistoso ante Egipto en Cleveland a los 15 minutos de juego. Así que tampoco podrá estar este lateral derecho que podía aportar profundidad por ese flanco derecho. Ahora nos vamos de nuevo al continente europeo, una vez repasado esos lesionados de la selección brasileña, y nos vemos en concreto a la selección holandesa, a la selección que entrena Ronald Koeman. Perdió primero a Matthijs de Ligt, este famoso central que juega en el Manchester United. Fue sometido a cirugía de espalda a mediados de mayo, por tanto no llega a este mundial. Luego llegó el golpe de Jurrien Timber, el lateral barra central del Arsenal. Gran jugador, joven, grandes condiciones físicas y buenas aptitudes, y no podrá estar. Una variante interesante para la posición tanto de central como de lateral derecho, como decía anteriormente, y que tuvo que abandonar la concentración tras comprobar su lesión de ingle empeorada en la final de la Champions con el Arsenal. No evolucionaba bien, básicamente. Y yo creo que otro de sus golpes duros ha sido el de Xavi Simons, el canterano del Barcelona, que era un poquito ese futbolista, o uno de esos jugadores sobre los que se vertebraba el medio del campo de la selección holandesa. Un jugador con mucha llegada, con ese ras final, un jugador con capacidad para pisar esos últimos metros, y que supone una baja súper dolorosa para la selección holandesa. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla a finales
de abril. Y ya luego otro nombre es, por ejemplo, el de Jerdin Schouten, por otra rotura de ligamento. Es decir, estamos hablando de algunas bajas sensibles. Antes mencionábamos la selección marroquí, ¿no? Con ese Abde. Pues sí, Abde, el extremo del Betis, sufrió un esguince de grado medio en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Aunque continúa, hay que tenerlo en cuenta, continúa concentrado con su selección mientras evalúa su evolución. No estará disponible para la fase de grupos. Esto supone una baja súper dolorosa, ¿no? Hemos hablado de bajas dolorosas, pues Abde es otro caso donde podemos volver a reiterarnos, a repetir que es una baja muy sensible debido a que es uno de esos futbolistas con una capacidad de desparpajo, con una capacidad de desenvolverse en situaciones de uno para uno, jugador efervescente, jugador de mucha explosividad, con regate, con capacidad para verticalizar, y eso en Marruecos era realmente importante, ¿no? Y más un jugador como Abde, que te aportaba tanto y te daba esa serie de registros a nivel ofensivo con muchísima velocidad y con ese punch, ¿no? Baja muy sensible. Van a esperar por él, lo normal, porque es uno de los jugadores con mayor talento y con mayor nivel de esta selección marroquí, y es una baja a priori muy sensible para la selección marroquí. Otra de las bajas es la de Nousar Marraoui. Se fue con una luxación parcial del hombro y tampoco llega al debut ante Brasil, aunque su selección le va a esperar y está en esta convocatoria. Pero bueno, una Marruecos que ya llega un poquito fastidiada por esas diversas lesiones que le han rodeado en los últimos tiempos. Vamos ahora con Alemania, Francia, Inglaterra, que también tienen lesiones. Alemania llega sin Marc-André ter Stegen, algo que ya era previsible, lesión de isquiotibial desde enero. Tampoco Gnabry, esta baja para mí es súper sensible, y es súper sensible debido a que es un futbolista que creo que en la posición de extremo, incluso por dentro, te podía dar algo diferente a lo que te dan otros futbolistas con los que cuentas en plantilla, sobre todo porque el Leroy Sané no es el de años anteriores. Ter Stegen creo que hubiese sido interesante si hubiese estado bien, pero es verdad que esta temporada pues no fue la mejor de sus temporadas. La joven promesa Lena Arcal, que se rompió fibras en el muslo en pleno entrenamiento preparatorio. Vamos a ver qué pasa con este chico, porque es un jugador con muchísimo talento. Francia, por su parte, pierde a Hugo Ekitike, el delantero de Liverpool, que se rompió el tendón de Aquiles durante los cuartos de final de la Champions ante el PSG. Y se espera que no vuelva a jugar hasta principios de 2027. En Inglaterra, por ejemplo, no vemos a Jack Grealish, fractura por estrés en el pie, ni Ben White con daños en los ligamentos de rodilla, ¿no? Hemos hablado también sobre esto en los últimos vídeos previos al Mundial, ¿no? Tampoco quiero incidir mucho o ahondar mucho en estos temas. Y bueno, yo creo que hemos repasado parte. Bueno, por ejemplo, Juan Foyth en Argentina se cae por lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Joaquín Panicelli, que parece que iba a ir, todo hacía indicar que iba a ir, se pierde porque sufrió una recaída del ligamento cruzado en plena concentración albiceleste. Y es una baja también, bueno, un jugador que hubiese estado, vamos a dejarlo así. Y bueno, yo creo que estos son algunos de los nombres más importantes. Canadá no contará con Marcelo Flores, por cierto, fue el lista que estuvo en su día en el Real Oviedo, que se rompió el cruzado en la final de la Concha Champions ante el Toluca, jugador que a día de hoy se encuentra en el Tigres. Marcelo Flores, este futbolista que podría haber jugado con la selección mexicana, pero debido a que no estaba siendo partícipe de esas convocatorias, decidió apostar por esa selección canadiense, que al final contaban o le aseguraban mayor protagonismo, una cuota mayor de protagonismo en esta selección. Japón, que llega sin sus dos principales referencias, Karumi Toma, por una lesión en el tendón de la corva, y Takumi Minamino con una rotura de ligamento cruzado desde diciembre. Ojito a estas dos bajas. Es verdad que llega Takekubo, que probablemente es el jugador más afamado de esta selección, pero oye, dos nombres a tener muy en cuenta. Pues hemos repasado en 10 minutitos algunas de las bajas más importantes. Algunas ya las hemos ido comentando también, como decía antes, en los vídeos previos al Mundial, pero ahora que ha comenzado me apetecía, me consideraba oportuno realizar este vídeo hablando sobre esas bajas
tan relevantes y que tanto podían haber aportado a sus selecciones en este campeonato del mundo. Poned en comentarios vuestra opinión, cuál creéis que es la baja más sensible de todos estos que he nombrado, cuál creéis que es el futbolista que más podría haber aportado a este mundial, ya no solo a sus selecciones, sino a nivel también de espectáculo, qué jugador os da pena que no pueda estar en esta competición. Y con esto dejamos el vídeo de hoy. Se agradece que os suscribáis, que reventéis el botón de likes y que deis a la campanita y que compartáis el vídeo con vuestros conocidos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.